Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Números primos y compuestos. Es el tema a continuación. Vamos a tener lectura de nuestro respectivo enunciado, a ver qué plantean el día de hoy. Nayón es conocido como el Jardín de Quito por la variedad de plantas que produce. Oye, me gustaría conocer Nayón. Quito es una de las ciudades favorecidas que se adorna con todo un mundo de plantas ornamentales. ¿Cómo se pueden organizar 12 semilleros en filas con igual número de plantas? O bueno, acá ya tenemos una interrogante. ¿Cuál es nuestra respectiva interrogante? Esta que tenemos acá. ¿Cómo se puede organizar 12 semilleros en filas con igual número? Bueno, vamos a ir respondiendo las interrogantes que nos plantea el enunciado. Observen. A partir A partir de la situación planteada, reflexiona y contesta. Primero, podemos observar que el número 12 tiene como divisores a los números uno, 2, 3, 4, 6 y 12. Esto nosotros lo verificamos en la tabla de divisibilidad. Por lo tanto, ¿qué números multiplicados entre sí dan como resultado 12? Observe, yo puedo hacer cualquier combinación con ellos y me va a dar el mismo número. 3 por 4, 12. 2 por 6 12. Así yo voy haciendo combinaciones y me va a dar este valor. Entonces, tendríamos que tener cuidado con esto. Observe, 6 por 2 me da 12. 4 por 3 me va a dar 12. 12 por 1 me va a dar 12. Estos resultados nos ayudan a saber cómo organizar los semilleros, puesto que el número puede expresarse por medio de más de dos factores. Se le consideran números compuestos. Ok, más de dos factores. ¿Qué quiere decir dos más factores? Los factores es la multiplicación acá, el producto que se realiza. 6 por 2 es 1, 4 por 3 es 2 y 12 por 1 es 3. Tres factores. Entonces, por lo tanto, al tener más de dos factores, observen, se transforma en un número compuesto. Ya hablaríamos de un número compuesto. Un número es divisible por otro cuando al dividir el primer número entre el segundo, el resultado es el número entero. ¿Ok? Es la primera situación. Sin dejar residuos o restos. Hicimos la división y me daban exacta. Al finalizar el resto era cero. Por ahí verificamos nosotros si es divisible o no es divisible. Ok. Se pueden formar los semilleros de la siguiente manera. Ya sacando los cálculos nos dimos cuenta que hay uno, dos, tres factores. Nos dimos cuenta que 6 filas por dos columnas. Acá las tenemos. 6 filas por dos columnas es una condición. La otra es 4 filas por tres columnas. Ah, también la puedo hacer. O viceversa, 3 columnas por 4 filas. Entonces, 12 filas en una columna. 12 filas en una sola columna. Sería así. ¿Verdad que sí? O 4 por 3. Una, dos, tres. Perdón, vamos a hablar de filas por columna. Diríamos una, dos, tres, cuatro. Sí, uno, dos, tres, cuatro. Tres. Sería uno, dos, tres, cuatro filas por tres columnas. Por tres columnas que tengo acá. Esa es la forma. O viceversa, 3 filas, tres columnas por 4 filas. Es la condición en la que nosotros tengamos el terreno y lo podamos utilizar. Entonces, ya teniendo el planteamiento listo, observamos lo siguiente. Si se aumentan 5 semilleros a los 12 que existen, podemos obtener 17 semilleros para ser distribuidos. Reflexiona que los divisores de 17 son. ¿Será 17 un número compuesto? Primero tenemos que saber si tiene factores. El 17 tiene como divisores el número 1 y el mismo. Por lo tanto, se considera número primo. Ya no es un número compuesto, porque debe tener de más de dos factores para que se pueda considerar un número compuesto. Por lo tanto, él es solamente un número primo, porque no hay otro número aparte del 1 que me vaya a dar 17, como 4 por 3 me dio 12,
O 2 por 6 me dio 12. Se dan cuenta, en cambio, 17 no tiene otra descomposición. Por lo tanto, él llegó hasta ese punto y es considerado solamente un número primo. Los números primos tienen únicamente dos divisores distintos, el número uno y el mismo. Eso es lo que sucede con el 17. ¿Por qué? Porque él tiene únicamente, presten atención, únicamente dos divisores distintos. El número uno y el mismo número. ¿Se dan cuenta? Solamente es el 17 y el uno, más ninguno. Yo no puedo buscar otro número que me dé 17. Solamente el 17 y la unidad son los que me van a dar 17. Ahora, los números compuestos tienen más de dos divisores positivos distintos. Lo que les demostré con respecto al 12, que tendría, el 12 tenía, ah, ¿cuántos factores? 4 por 3, 6 por 2, 12 por 1. Tiene más de dos. Entonces nosotros ya automáticamente nos damos cuenta que el 12 es un número compuesto, pero el 17 es un número primo. Ya sabemos que todos los números primos únicamente tienen de divisores el mismo número, que es la cantidad, y, y la unidad. Por ejemplo, el 5 será un número compuesto o un número primo. Tendríamos que ver si existe del 5 hacia abajo otro número que multiplicado de 5. 2 por 2 me da 4, 2 por 3, 6, 2. No, no existe ningún otro número definitivamente. Solamente existe el 5 y el 1. 5 por 1 me va a dar 5. Por lo tanto, entonces el 5 también es un primo. Esa es una manera de nosotros darnos cuenta dónde es que están los números primos. Cuando existen más de dos divisores. Por ejemplo, el número uno no es primo porque tiene un solo divisor que es el mismo número. Y no es compuesto. Al número uno se le considera único. Ya es diferente. Entonces yo lo que quiero es que quede claro porque en realidad estamos estudiando lo que son la parte de los números primos. Recordemos esto, los números primos son divisores únicamente entre él y la unidad. Ahora, los números compuestos son los que tienen más números que forman esa cantidad. Así de sencillo. Y ya sabemos que el número uno es único. Esa es la palabra exacta para él, es único. ¿Por qué? Porque no tiene más divisores para él. Observemos el siguiente ejercicio. Escribe los números primos y los números compuestos hasta el 30. Pues nosotros ya tendremos una tablita, podríamos hacer los cálculos y irlos haciendo, pero ya a estas alturas nosotros vemos que existen tablas para nosotros observar los números primos desde el 1 hasta el 1000, hasta el 3000 si queremos. Pero también tendríamos que realizar los ejercicios para nosotros saber cómo se realizan. Observen lo que dice acá, la propiedad de los números primos y compuestos. Los números primos son los divisibles para uno y para sí mismos, ya lo sabemos, y los números compuestos son divisibles para más de dos números. También hicimos el ejercicio. ¿Cómo se comprueba cuando son divisibles, cuando son compuestos y cuando no son compuestos, o sea, primos? Acá tenemos la tabla que les mencionaba. Entonces, observen. 2, 3, 5, 7. Alguien mira, no, pero el dos tiene divisible. Sí. Busquen un número desde acá, de aquí en adelante que me dé 2. Ningún número me va a dar solamente el 2 y el 1, ¿cierto? Solamente el 2 y el 1 me va a dar 2. Ningún otro número multiplicado va por él me va a dar el 2. El 3 la misma forma. Ahora el 4 si no es primo. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. 4 por 1 es 4. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tiene y otro número. Ahora el 5 no tiene, el 6 sí tiene, es compuesto. Los que aparecen en rojo son todos los números primos y los que están en azul son los números compuestos. Podemos irlo verificando y nos damos cuenta que ninguno de los que están en rojo tienen otro número que al buscar factores nos van a dar esa cantidad. Ahora los demás sí. Ya toda esta tabla está comprobada, verificada, requete verificada, pero nosotros lo podemos utilizar como para efectos de práctica. Entonces ya sabemos que esta tabla existe. Por ejemplo, acá dice, los números primos no se calculan, simplemente se averigua si el número es en cuestión es primo o no.
Por lo tanto, para saber si un número es primo, es decir, si es divisible, solo por él y por uno, lo que hacemos es dividirlo de forma sucesiva por los números primos, por los primeros números primos, o sea, 2, 3, 5, 7 y 11. Si nosotros buscamos dividirlo entre ellos y nos da, decimos, ah, es compuesto. Si no nos da, pues lamentablemente es primo. Ya tenemos la respuesta y no seguimos indagando. Observen acá. Clasificamos y escribimos los números según sus propiedades. Los números primos, ya sabemos la tabla. Esta es la pregunta que nos hacían ahora, pero como ya nosotros tenemos la tablita, pues nosotros simplemente lo que hicimos fue copy y pegue, ¿verdad que sí? Los primos serían 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29, porque eran hasta el 30. Y los compuestos son todos los azules, serían hasta el 30 incluido acá. Números primos y compuestos. Son los que tienen dos divisores, el mismo y la unidad. Solamente el mismo y la unidad. Si tienen otro adicional, ya es compuesto. Muchos preguntarán, el 4, vamos a ver el 4. El 4 es igual. 2 por 2 tiene 1. 4 por 1 tiene 1, 2, 3. Ya tiene más de 2. Entonces, solo tienen dos divisores. Este tiene 1, 2, 3. Tres divisores. El 2, el 4 y el 1 son divisibles para 4. Por lo tanto, no es la cantidad que se repitan, son los números que son divisibles. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. En el caso de los números compuestos son los que tienen más de dos divisores. Esto lo decimos y lo requete decimos, pero nosotros lo que necesitamos es que nos quede claro, preciso, cuando estamos en presencia de números primos y cuando estamos en presencia de números compuestos. Bien, señores, esto es con respecto a lo que son los números primos y los números compuestos. Espero hayan logrado entender el concepto, la definición de lo que son los primos y lo que son los compuestos. Y sin más nada que decir, pues nos vemos la siguiente clase. Que pasen un feliz día.